Atención, almas que buscan la verdadera libertad. Desde la infancia nos han adoctrinado con la imagen de un juicio final inminente, un día de rendición de cuentas ante un Dios vengativo que determinará nuestro destino eterno. Pero hoy vamos a desmantelar ese miedo ancestral, guiados por la implacable razón de Baruch Spinoza. Prepárense para la revelación. Spinoza, el juicio final es una amenaza. Vive sin miedo a un Dios vengativo. Esto no es una profecía, es una liberación filosófica. Este contenido se presenta con fines puramente educativos y de análisis filosófico crítico, examinando la profunda perspectiva de Baruch Spinoza sobre la naturaleza de Dios, la escatología y el miedo religioso frente a las narrativas teológicas. Nuestro propósito es estimular la reflexión profunda y el pensamiento independiente, invitando a una comprensión más allá de los dogmas. Aborden este tema con una mente abierta y crítica, buscando la verdad con rigor intelectual y respeto por las diferentes perspectivas. La doctrina del juicio final y la figura de un Dios justiciero y vengativo son pilares del miedo en muchas religiones. Esta narrativa busca a menudo inducir obediencia a través de la amenaza de castigo eterno. Pero, ¿qué sentido tiene esta visión para un pensador como Spinoza, cuyo Dios es la naturaleza misma, perfecta e inmutable, sin pasiones humanas como la ira o la venganza? Para él, la idea de un juicio final es una invención humana para controlar, no una verdad divina. Si tu espíritu anhela una liberación intelectual que trascienda el miedo impuesto por las doctrinas religiosas y estás dispuesto a confrontar verdades que desafían milenios de tradición, entonces la filosofía de Spinoza es un faro ineludible. Este viaje no promete consuelo fácil, sino la claridad brutal que solo la razón puede ofrecer. Prepárate para reevaluar cada pilar de tu fe, pues aquí desentrañaremos los hilos invisibles que tejen el velo del temor en la religión. No te atrevas a pestañear. Cada revelación de este análisis es una pieza crucial del rompecabezas. Quédate hasta el final del video, sin obviar una sola palabra. La profundidad del argumento de Spinoza contra la viabilidad de un juicio final y la existencia de un Dios vengativo se construye capa a capa, y perder un detalle significaría perder la esencia de su crítica liberadora. La verdad te espera al final de este desafiante recorrido. Así que te hago un llamado directo. No te desconectes hasta el último segundo. La riqueza del pensamiento de Spinoza aplicada a la desmitificación de los dogmas fundamentales se despliega argumento tras argumento. Si te pierdes una parte, la confrontación con la verdadera naturaleza de la fe y la liberación del miedo quedará incompleta, y el aprendizaje no será pleno. Sabemos que cuestionar el juicio final y la justicia divina puede sonar irreverente para muchos. Sin embargo, nuestro propósito no es ofender, sino investigar la audaz hipótesis de Spinoza. Él no acusó con ligereza, desarmó con lógica impecable. Veremos cómo su crítica no buscaba destruir la moral, sino construirla sobre cimientos más firmes, los de la razón pura y la comprensión de la naturaleza, sin la necesidad de lo sobrenatural o de un Dios tiránico. Este recorrido por el pensamiento de Spinoza te invita a una revolución interna. ¿Estás listo para despojarte de las verdades impuestas y construir tu propia comprensión del mundo y de lo divino, sin la necesidad de dogmas que contradicen la razón? La auténtica libertad de pensamiento no se regala, se conquista desentrañando cada mecanismo que busca esclavizar la mente con falsas verdades. Prepárense para una inmersión en un sistema de pensamiento que revolucionó la filosofía y que sigue siendo una fuente inagotable de controversia. La afirmación, el juicio final es una amenaza, cuando se analiza desde Spinoza, tiene implicaciones profundas para nuestra concepción de la verdadera fe, la autoridad religiosa y la liberación espiritual. ¿Cómo entonces Baruch Spinoza
llega a considerar el juicio final como una amenaza y a desestimar la idea de un Dios vengativo. Su postura se arraiga en su concepto de Dios y la naturaleza, radicalmente diferente de las visiones teístas tradicionales. Para Spinoza, Dios es idéntico a la naturaleza, Deus sive natura. Este Dios no es un ser personal con emociones humanas como la ira, el enojo, el perdón o la venganza. Dios es la sustancia infinita, la totalidad de todo lo que existe, un sistema de leyes eternas e inmutables que operan con necesidad. Un Dios que es perfecto, infinito, y cuya esencia es la razón y el orden, no puede albergar pasiones negativas como la venganza, o necesitar castigar a sus creaciones después de la muerte. La idea de un juicio final, donde un Dios juzga y condena, implica que Dios tiene pasiones y que sus leyes pueden ser violadas o desobedecidas, de una manera que exija una retribución futura. Esto es incompatible con el Dios naturaleza de Spinoza, que simplemente es y opera según su esencia necesaria. No hay arbitrariedad ni necesidad de juicio externo. Las consecuencias de las acciones se derivan directamente de las leyes inmanentes de la naturaleza. Además, Spinoza sostenía que la Biblia y las escrituras religiosas no son la palabra literal de Dios, sino textos humanos escritos para guiar a las masas hacia la obediencia y la piedad, adaptándose a su imaginación y supersticiones. Las narrativas sobre el juicio final y un Dios vengativo son, desde esta óptica, herramientas retóricas empleadas por los profetas y líderes religiosos para instaurar el miedo y el control social. Presentar a un Dios que castiga el pecado infunde temor y promueve la conformidad. Spinoza argumentaba que la verdadera piedad y la virtud no provienen del miedo al castigo o la esperanza de recompensa eterna. Provienen del conocimiento racional de Dios, la naturaleza, y del amor intelectual de Dios, amor fati. Vivir virtuosamente es vivir de acuerdo con la razón, comprendiendo el orden necesario del universo. No se necesita una amenaza externa de juicio para vivir una vida buena y plena. El concepto de un Dios vengativo y un juicio final es, para Spinoza, una proyección de las limitaciones y pasiones humanas sobre lo divino. Los hombres, al ser seres de pasiones y prejuicios, conciben a Dios a su propia imagen, atribuyéndole ira, castigo y venganza. Spinoza busca liberar al individuo de estas concepciones erróneas, que considera una forma de esclavitud mental. Por lo tanto, la afirmación de que el juicio final es una amenaza no es una negación de la responsabilidad personal, sino una liberación del temor irracional. Spinoza nos invita a vivir con racionalidad, virtud y alegría, aceptando las consecuencias naturales de nuestras acciones en esta vida, sin la sombra de un castigo divino arbitrario en un futuro incierto. La verdadera libertad radica en entender la necesidad de la naturaleza y en amar a Dios no por miedo o esperanza, sino por el puro gozo del conocimiento. Conclusión final. Ahí lo tienen, buscadores de la libertad radical. Hemos desvelado Spinoza. El juicio final es una amenaza. Vive sin miedo a un Dios vengativo. Una audaz travesía por el pensamiento de un filósofo que nos invita a mirar los dogmas más arraigados con una lente puramente racional y liberadora. Su análisis es una llamada a la autonomía intelectual y un desafío contundente a las narrativas de temor milenarias. Para Spinoza, la idea de un juicio final y un Dios vengativo es incompatible con la naturaleza perfecta e inmutable de Dios. Naturaleza. Estas doctrinas son construcciones humanas diseñadas para inducir obediencia a través del miedo, no verdades metafísicas. La verdadera piedad y virtud surgen del conocimiento racional y el amor a Dios, no del temor al castigo. Esta perspectiva nos empuja a una revolución personal. Al reconocer que la verdadera comprensión de Dios no implica un ser justiciero y caprichoso, te empoderas para vivir una vida guiada por la razón,
la ética intrínseca y la aceptación de las leyes naturales, liberado del miedo a un castigo post-mortem. La libertad espiritual reside en despojarse de la superstición y abrazar una conexión más profunda y racional con la existencia misma. El legado de Baruch Spinoza sigue siendo un faro para quienes buscan una filosofía de vida que se atreva a ir más allá de lo superficial. Su visión de la razón nos invita a comprender cómo la búsqueda de la verdad es la clave para desmantelar la manipulación y construir una existencia plena, guiada por el intelecto y la auténtica libertad. Este análisis no busca destruir la fe, sino invitar a una fe más madura, una que no dependa del miedo o lo irracional, sino que se eleve al amor intelectual de Dios, naturaleza, a través de la comprensión profunda. Es un llamado a la honestidad intelectual y a la valentía de cuestionar incluso lo más sagrado, para encontrar una verdad más robusta y liberadora. Si este análisis sobre el juicio final y el Dios vengativo, según Spinoza, les ha provocado nuevas preguntas y les ha hecho reflexionar profundamente sobre su propia percepción de Dios y la fe, entonces el objetivo de este video se ha cumplido. La filosofía nos desafía a pensar más allá de los límites impuestos. Si este contenido les resultó revelador y les abrió nuevas perspectivas, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir desentrañando los secretos de la razón y la libertad de pensamiento. Denle me gusta a este video si les generó nuevas inquietudes o confirmaciones. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse nuestras próximas inmersiones en el fascinante mundo de la filosofía y la crítica radical, siempre bajo la lupa incisiva de los grandes pensadores. Dejen un comentario abajo. ¿Cómo resuena con ustedes la visión de Spinoza sobre el juicio final y el miedo a un Dios vengativo? Queremos leer sus reflexiones honestas.